presenta La Hora del País matinal. Amigos oyentes de Fides, bienvenidos a La Hora del País matinal. Comenzamos hoy martes 28 de abril de 2026 para presentarles las noticias más importantes en los próximos minutos. Desde la ciudad de La Paz, les saluda Gabriela Pérez a nombre de todo el equipo de prensa de Radio Fides de Bolivia. La Hora del País en directo a través de Radio Santa Cruz y Radio Fides. Amigos, bienvenidos. Comenzamos a desarrollar las noticias a través de nuestros bloques. Estos son titulares La Paz. Combustible de buena calidad, pero algo pasa en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que sale contaminado. Inicia proceso paulatino de designación de embajadores a pesar de limitaciones económicas. Ampliado la respuesta a la negativa del gobierno a su pliego petitorio. Amigos, ampliamos las noticias a continuación. Este martes, la Central Obrera Boliviana resolverá en su ampliado la respuesta a la negativa del gobierno a su pliego petitorio. Pliego petitorio, eso quiero aclarar, no solamente es el tema de la reposición a la pérdida del valor adquisitivo. Esta jornada, la Central Obrera Boliviana llevará adelante un ampliado de emergencia donde definirá qué respuesta le darán al gobierno ante la negativa a su pliego petitorio, principalmente del alza salarial al haber básico. De manera anticipada, anunciaron que se sumarán a la marcha de los maestros y apoyarán las medidas de presión de otros sectores contra el gobierno de Rodrigo Paz. Hay temas estructurales, eso es lo que se tiene que discutir y tiene que atender el gobierno. De lo contrario, si no atiende el gobierno en este caso, está totalmente equivocándose. Por eso que le decimos que cambie de dirección, que realmente reflexione, porque acá él solo está buscando y está cavando su propio destino. A días para el 1 de mayo, Día del Trabajador en Bolivia, las movilizaciones y protestas se masifican e incluso algunos sectores hablan de derrocar al gobierno de Rodrigo Paz porque supuestamente no puede atender las demandas de los sectores y continúa la gasolina basura. Para La Hora del País, Fides, La Paz. Continuamos con más noticias. Inicia proceso paulatino de designación de embajadores a pesar de limitaciones económicas. Va a ser paulatino, digamos. Paulatinamente va a ser, ¿no? No se va a solucionar en transcurso de días ni de semanas. Puede ser meses porque hay algunas embajadas que tienen ciertos problemas económicos. El presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores, Nicanor Cochi, informó a Radio Fides que se inició el proceso de designación de embajadores del país. Informó que la Cancillería General del Estado lanzó la convocatoria y la siguiente semana remitirá la lista de postulantes. Anuncia que este proceso de designación de personal diplomático será paulatino y priorizando embajadores para algunos países. Ya por Cancillería ya se está haciendo la convocatoria correspondiente y seguramente en transcurso de la siguiente semana va a salir la convocatoria y van a presentar los perfiles, también se presentarán con un cierto tiempo. Pero no va a ser de todos, ¿no? Vamos a avanzar 2 o 3 países a la semana o a la subsiguiente semana, sucesivamente. No vamos a hacer embollo, para un poquito más no ser muy apresurados y no pasar algunos detalles que podría existir en cada embajador que va a ser nombrado. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Acá llega una terna? ¿Cómo es el tema del mecanismo de elección? Justamente llegan las ternas, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar a la persona qué perfil debe tener, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir evaluando su currículum también. Aparte, de forma presencial también va a tener que exponer qué va a hacer con nuestro país, qué apoyo va a lograr para nuestro país o cómo va a trabajar, ¿no es cierto? En países, por ejemplo, que algunos que no existan, al momento no hay embajadores,
tendría que tener un perfil muy importante para que podamos abrir el turismo, sobre todo lo que trae también la economía. Esos ¿no? tres importantes, ¿cuáles serían esos países? Primero, hay que ver con el país de los Estados Unidos que teníamos cerrado, es uno de esos. Frente a los conflictos económicos por la falta de pago de salarios en algunas embajadas y consulados, ha provocado una demora en la designación de estas autoridades. Para la hora del país, Fides La Paz. Vamos a continuar con más noticias. Cisterneros aseguran que traen combustible de buena calidad, pero algo pasa en IPFB que sale contaminado. Traemos nosotros el producto sano, o sea, limpio. En medio de denuncias de la mala calidad de la gasolina y el diésel, y después que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aseguró que ya no existe el combustible desestabilizado, el cisternero Raúl Sánchez aseguró que ellos transportan el combustible hasta las plantas de la estatal petrolera con todos los rigores de control de calidad, pero algo sucede que al ser mezclados con el etanol y otros aditivos en instalaciones de IPFB, empezó a afectar a los motores. Algo está pasando en las plantas que están saliendo contaminadas. Eso ya tiene que ver el presidente de Yacimientos con la gente de las plantas. ¿Cómo saben que la gasolina viene limpia, sin contaminación? ¿Ustedes verifican? Claro, ¿Tienen algún precinto de seguridad? Claro, hay un que se llama para cargar, es por conducta regular. Entonces hay un protocolo tanto para cargar y para descargar. Para cargar nosotros entramos con el tanque limpio, ahí está Camicargo que nos revisa. Y después cuando cargamos el producto nos precintan. Luego los documentos, llegamos a las plantas y hay un protocolo para descargar el producto. Para la hora del país, Fides La Paz. Vamos a continuar con más. Presidente Paz acusa a Morales y Arce de quebrar yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y niega privatización. El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, afirmó en redes sociales que el exmandatario Evo Morales y el actual o el pasado presidente Luis Arce son responsables del deterioro de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y negó que su gobierno tenga previsto privatizar la empresa estatal. Según Paz, durante los años de gestión de Morales y Arce, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos pasó de contar con recursos y reservas a una situación que indicó derivó en problemas de abastecimiento de combustibles y limitaciones en la producción. El mandatario señaló que su administración recibió un sector con dificultades acumuladas y que no pueden resolver en pocos meses. También mencionó periodos recientes con filas para la compra de combustible, efectos en la actividad económica por la mala administración. En su mensaje, Paz sostuvo que su gobierno busca reorganizar yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos bajo control estatal y mejorar su funcionamiento. Asimismo, rechazó las afirmaciones de Morales sobre una posible privatización y aseguró que la empresa seguirá siendo estatal. Vamos a continuar con más noticias en la hora del país. Dejamos de lado ese tema y hoy el Tribunal Supremo Electoral entregará cartas credenciales a las nuevas autoridades que asumirán el próximo 4 de mayo. Con esto cerramos el proceso de elecciones subnacionales. Este 4 de mayo, 5.400 autoridades electas en las elecciones subnacionales y la segunda vuelta asumirán funciones en gobernaciones y alcaldías del país. El martes, estas autoridades electas por el voto recibirán sus credenciales en los 9 departamentos del país. Simultáneamente, ha informado el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila. Indicó que con la entrega de credenciales culmina el calendario electoral de las elecciones subnacionales 2026. Los candidatos que han sido electos, ya lo habíamos informado del candidato Revilla, que ha sido proclamado gobernador del departamento de La Paz. Se le va a entregar su credencial porque eso exige la norma, la ley, a partir de las 9 de la mañana en el Chuquiago Marca. ¿A qué? ¿Con esto se cierra ya? 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana en el Chuquiago Marca, entrega de los candidatos electos, tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Por la cantidad de candidatos vamos a estar todo el día entregando esas credenciales.
son más, como les decía, en todo Bolivia más de 5.400. En La Paz tenemos que entregar más de 600 credenciales, tanto titulares como también suplentes, por lo tanto lo hemos dividido en la mañana para autoridades departamentales y en la tarde para autoridades municipales. El Tribunal Supremo Electoral reportó que durante el proceso eleccionario Subnacionales 2026 enfrentó más de 50 amparos y todos fueron ganados. Anunció que ahora toca trabajar en el nuevo padrón electoral y en el proyecto de ley para reformar la ley de régimen electoral. Para la hora del país, Fides La Paz. Continuamos con más noticias. Partidos con registros fantasmas fueron denunciados ante la Fiscalía. El compromiso y hemos presentado las denuncias al Ministerio Público. Es más, entiendo yo que la investigación ya está avanzando. El Tribunal Supremo Electoral confirmó que varias organizaciones políticas fueron denunciadas ante la Fiscalía por los registros de militantes sin el consentimiento de la gente. El presidente de la máxima entidad electoral del país, Gustavo Ávila, manifestó que este tema ahora está en manos de la Fiscalía, al igual que las sanciones contra estas tiendas políticas. Hemos cumplido con el compromiso y ahora está en manos de la Fiscalía este tema, dijo el presidente del TC, Gustavo Ávila. Nosotros somos muy respetuosos de la competencia que tiene el Ministerio Público. Será el fiscal departamental en los próximos días anuncie cómo ha ido esa investigación. Pero nosotros hemos cumplido el compromiso que teníamos y yo creo la responsabilidad de denunciar a las organizaciones políticas en las que los ciudadanos reclamaban que han aparecido inscritos como militantes. En eso nos hemos cumplido, lo hemos hecho y estamos haciendo seguimiento al proceso y en los próximos días seguramente el fiscal ya departamental dará un anuncio al respecto. Presidente, pero eso no es prisión del órgano electoral. No, nosotros no somos un ente investigativo. Falsificar firmas es un delito y en Bolivia el delito lo investiga el Ministerio Público. Por lo tanto, nosotros respetuosos de la ley, en este y en todos los casos hemos presentado las denuncias al Ministerio Público y el Ministerio Público seguramente después de las investigaciones dará con los responsables. ¿Se tiene el dato de cuántas falsificaciones se han identificado? Hemos remitido todas las denuncias de los militantes, es más, no solo lo hemos hecho en La Paz, lo hemos hecho en diferentes departamentos también. Para las elecciones nacionales pasadas y las recientes elecciones subnacionales, el Tribunal Supremo Electoral reportó registros fantasmas. El Tribunal Supremo Electoral reportó registros fantasmas en las listas de militantes sobre gente que aparece como de uno u otro partido político sin su consentimiento. Para la hora del país, Fides La Paz. Continuamos con más. Evaluación de autonomía será el eje para avanzar en sistema 50-50. El director ejecutivo del Servicio Estatal de Autonomías, Alfonso Lema, ha informado que la evaluación del estado de las autonomías regionales será el eje de trabajo acordado con el presidente Rodrigo Paz y gobernadores electos, esto para avanzar en la propuesta 50-50. Según explicó, los gobiernos subnacionales deberán realizar un diagnóstico de su situación actual, incluyendo competencias y funcionamiento, como base para desarrollar la fase técnica de la propuesta impulsada por el gobierno nacional. Lema indicó que este proceso permitirá contar con información para estructurar el planteamiento y definir los siguientes pasos en su implementación. Respeto, se ha establecido que deberán haber reuniones periódicas, permanentes, pero a su vez el trabajo coordinado no debe quedar solamente en las máximas autoridades ejecutivas, sino requerimos de que haya un trabajo coordinado a nivel técnico. Para eso, una vez que asuman las nuevas autoridades, seguramente conformando sus gabinetes, designando a sus secretarios, vamos a esperar los diagnósticos, ver el estado de las autonomías para seguir desarrollando lo que ya está en marcha. El 2 de marzo el presidente anunció el inicio de la fase técnica de la Agenda 50-50. Se está avanzando y es fundamental que se generen condiciones para equilibrar las responsabilidades, los recursos, viendo las capacidades diferenciadas que existen de las instituciones que tenemos en el país. Amigos, hasta aquí el bloque La Paz, 6 de la mañana, 45 minutos, 17 segundos. En la hora del país matinal, la primera pausa, enseguida retornamos con más noticias desde Cochabamba. Ya vuelve la hora del país matinal.
Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. A mediodía, la información no se detiene. La Hora del País Meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada, el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La Hora del País Meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País Vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La Hora del País Vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Bolivia despierta y la noticia también. En la Hora del País matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La Hora del País matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. Voces que rompen. Continuamos con La Hora del País matinal. Noticias en La Hora del País matinal. Nos trasladamos hasta Cochabamba. David Chiri, con usted. Buenos días, Gabriela. Saludos al país. Iniciamos con la entrega de noticias desde Cochabamba. Estos son nuestros principales titulares. La Brigada Parlamentaria de Cochabamba emite un pronunciamiento cuestionando la gestión gubernamental, pero al mismo tiempo alertando sobre intereses que buscan el caos nacional. La Confederación de Choferes de Bolivia rechaza la propuesta del gobernador electo J.P. Velasco sobre la importación privada y exige a YPFB garantizar el diésel. Diputada Jiménez cuestiona la ineficiencia de las dirigencias sindicales en YPFB y exige una revisión de las prácticas laborales. Denuncian estigmatización del trópico de Cochabamba y un posible montaje de las fuerzas antinarcóticos frente al silencio gubernamental por la violencia en Santa Cruz. Al desarrollo de las noticias. La Brigada Parlamentaria de Cochabamba, a tiempo de reconocer que la situación crítica que atraviesa el país es debido a la gestión de los 20 años de la gestión del MAS, le reclaman al actual gobierno la inacción y emiten un pronunciamiento crítico con 6 puntos. El presidente de la Brigada Parlamentaria, Israel Mérida, expuso las 6 deficiencias. Generándose errores en la gestión del gobierno, entre los que destacamos 6 puntos. Primero,
la falta de planificación y previsión en la política energética. 2. La crisis en el abastecimiento de combustibles con desabastecimiento recurrente y largas filas que afectan la vida cotidiana y la producción. 3. La ausencia de transparencia en la importación y distribución de hidrocarburos. 4. Indicios preocupantes de corrupción en la cadena de suministros y contratación. 5. La improvisación en la toma de decisiones económicas sin un rumbo claro ni sostenido. 6. La incapacidad de generar confianza en los mercados internos y externos. Asimismo, la autoridad alertó sobre la existencia de intereses solapados que, según sostiene, buscan exacerbar el conflicto en el país. También advertimos que existen intereses soterrados que buscan exacerbar el conflicto, promoviendo el caos y la anarquía con fines que nada tienen que ver con el bienestar del país. Estas acciones deben ser denunciadas y rechazadas con firmeza. Estamos sentando una postura institucional sobre el marco de convulsión social que se ha venido gestando en el país. Estamos alertando y estamos pidiendo que no se llegue a esos niveles. Y desde la Confederación de Choferes del país dejan en claro que el pedido y propuesta del gobernador electo de Santa Cruz, J.P. Velasco, de que la importación de combustible sea una actividad privada, sería un error, y al mismo tiempo exige a YPFB garantizar el diésel. Gracias. Tras las declaraciones de J.P. Velasco, gobernador de Santa Cruz, sugiere que YPFB se encargue de la explotación y exploración de combustible y deje en las manos de empresas privadas la importación de combustibles. El máximo dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia ha rechazado este pedido y ha reiterado que YPFB cumpla con el servicio de abastecimiento de combustible. Lucio Gómez brindaba el siguiente informe. Mira, yo quiero pedirles a los políticos que piensen muy bien. No solo piensen en privatizar. Ese es el defecto que tiene de privatización. Nosotros estamos pidiendo a YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, es de los bolivianos. Ellos son los que tienen que proporcionar este tema. Por eso nosotros hemos levantado inclusive todas las subvenciones correspondientes para tener el mejor servicio que puede tener el transporte. La calidad del combustible en tema de gasolina. De la misma manera, el diésel debe ser suministrado por YPFB. Aquí no nos interesa esos criterios. Nosotros respetamos como a empresarios privados, pero que no nos confundan a los bolivianos, que ellos que traigan, que se dediquen a otra actividad, finalmente quieren hacer desaparecer el gobierno. ¿Vamos a ser manejados por estos empresarios privados? No creo. Para la hora del país, Fides, Cochabamba. Cambiamos. La diputada Adriana Jiménez advierte que existe personal en YPFB declarado en comisión sindical, mismo que percibe sueldos superiores a los 40.000 bolivianos. Bueno, eso hemos visto. Existen personal declarado en comisión sindical que gana más de 40.000 bolivianos en YPFB. Todos sabemos que las personas que están declaradas en comisión pues se ocupan de estar en reuniones con la COP, con los sindicatos y no así trabajando y desarrollando obviamente funciones que vayan en beneficio de la sociedad. Asimismo, la legisladora plantea la necesidad de realizar un recorte y un cambio radical en las prácticas del masismo centralizadas en instituciones públicas y empresas privadas. Creo que es fundamental que se pueda hacer un recorte, se pueda hacer un cambio en todas las prácticas del masismo que han venido pues centralizadas en todas las instituciones públicas y empresas privadas, también que se han visto de cierta manera insertadas por este tipo de actividades. Creo que lo necesario es que se trabaje, que se establezcan nuevos mecanismos también para poder lograr que los sindicatos pues demuestren trabajo, para que no solo se vea un cierto tipo de quejas respecto de los sindicatos, sino también aportes reales a la sociedad y al desarrollo de las instituciones públicas. Cambiamos. El dirigente del Trópico de Cochabamba, Michael Rojas, denunció que el gobierno continúa satanizando y criminalizando a la región del Trópico,
al tiempo de cuestionar la veracidad de unos videos de intervenciones recientes, calificándolas como un posible montaje. Entendemos que este tipo de operativos son en lugares como los parques, que es netamente tuición nacional, pero lo que queremos descartar y queremos informar es indicando que la satanización y criminalización a la región del Trópico de Cochabamba sigue continuando por parte del gobierno. En anteriores conferencias de prensa habíamos manifestado y denunciado este tipo de ataques. Entendemos que hay tipos operativos, entendemos que, y no estamos en contra de los operativos, pero lo que no nos agrada y lo que nos molesta bastante es este tipo de satanización. Es increíble que en este último operativo estén realizando un operativo y a la vez estén grabando. ¿Dónde se ha visto eso? A la fecha es como un montaje que se ha realizado. Ahora, lo que queremos nosotros mencionar es... Asimismo, critica que el gobierno central mantenga una fijación exclusiva en la región del Trópico de Cochabamba e ignorando la grave falta de seguridad a nivel nacional, y pone como ejemplo reclamando el silencio de las autoridades al ataque armado ocurrido el fin de semana en Santa Cruz de la Sierra, donde un ciudadano fue acribillado. Todo el tiempo indican que en la región del trópico hay esto y lo otro, pero nunca manifiesta el gobierno los diferentes operativos, por ejemplo, que ha habido en Santa Cruz. Por ejemplo, Eslevel, fin de semana violento, Santa Cruz, 3 muertos en ataque armado a una persona, a un ciudadano que estaba en transcurso de ir a una competencia, deliberadamente lo asesinan, lo acribillan. Pero desde el gobierno central no mencionan nada. El tema de la falta de presencia de seguridad es a nivel nacional, pero lo que no nos gusta es que simplemente pongan el ojo a la región del trópico, sindicando, criminalizando, satanizando. Que quede claro que lo único que está logrando el gobierno central es simplemente atemorizar a todos los ciudadanos que visitan esta región, que es altamente productiva en piña, plátano, cacao. Hasta ahí las noticias desde Cochabamba, y para la hora del país matinal, Gabriela, contigo hasta Estudios Centrales. Gracias, David. 6 de la mañana, 57 minutos, 17 segundos. Una nueva pausa. Enseguida retornamos con más noticias. Ya vuelve la hora del país matinal. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos, porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo, de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo.
Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Con La Hora del País Matinal. Presentamos noticias en La Hora del País Matinal. Momento de trasladarnos hasta Fides Santa Cruz. Richard Arispe. Gracias, muy buenos días a todo el país, listos, preparados para las informaciones más destacadas en esta jornada de día martes 28 de abril. Y estos son nuestros titulares. La policía confirma robo en el hangar del uruguayo Marcet. Exministro de Economía asegura que el país tiene que elegir entre quedarse desabastecido o elevar los precios de los carburantes. Y los lecheros aseguran que el libre oferta y demanda de leche ha mejorado sus ingresos. Esas y otras informaciones a continuación, cuando en este momento en Santa Cruz el cielo está parcialmente nublado, viento del sur y la temperatura es de 19 grados centígrados. Vamos al desarrollo de las informaciones. La policía ha confirmado que hubo robo en los hangares de Marcet. Gracias. El comandante departamental de la policía, David Gómez, confirmó que el hangar El Coloradillo, ubicado en el municipio de Guarnes, de pertenencia al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, fue saqueado el fin de semana, aunque aún no se contabilizó los objetos sustraídos. El jefe policial confirmó la aprehensión de al menos 3 personas y un arrestado y atribuyó este hecho delictivo a comunarios que rebasaron el resguardo policial que existe en la zona. Bueno, sí, evidentemente se llevó a cabo ese robo en el hangar de Coloradillo. Nosotros tuvimos conocimiento en base a la información de personal de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Fuerza Aérea, quienes están bajo el resguardo de ellos. Nos informaron que 30 personas aproximadamente habrían ingresado de manera abrupta con la finalidad de poder robar lo que se encontraba en el interior. Es así, se ha deslocado personal tanto de policial y también personal de inteligencia para realizar todos los actos investigativos. Producto de ello se tiene a 3 personas aprehendidas y 1 persona arrestada en circunstancias en las cuales ellos ingresaron con la finalidad de poder sustraer algunos enseres, algunos objetos de este lugar. El proceso aún se encuentra en investigación e inclusive se tiene información de que habrían sacado algunos objetos utilizando un camión. Inclusive habían roto parte de la barda para que pueda ingresar el vehículo. Se tiene avanzadas las investigaciones. Una vez que se tengan los resultados de la investigación, se hará conocer. Repito que hasta el momento se tienen 3 personas aprehendidas y 1 persona arrestada del caso mencionado. Para La Hora del País, Fides Santa Cruz. Y los lecheros aseguran que la libre oferta y demanda del producto ha mejorado sus ingresos. Gracias. Juan Manuel Rojas, presidente de FEDEPLE. Con la levantada de la banda de precios del gobierno, existe mejores ingresos por oferta y demanda. Sí, hemos tenido varias reuniones con la PIL, con el gobierno, y al final, es como hemos dicho, el mercado es el que va a regular en una tendencia de oferta y demanda, ¿no? La producción ha caído mucho, hay poco producto, entonces tiene que ir recuperando sus precios como son y mirando el mercado a nivel internacional, ¿no? Pero la producción vuelve a recuperarse y los precios se estabilizarán, y siempre mirando al mercado internacional, ¿no? De lo que le pagaban el anterior mes, ¿cuánto le están pagando ahorita? Seguimos con precios, más que todo son bonificaciones y son datos que estamos manejando, y como digo, al final es un mercado de oferta y demanda. Mire, hablar de precios en el tema de la leche es bien difícil. Todas las lecherías tienen un precio diferente. Ninguna lechería en el mundo tiene un mismo costo. Entonces hemos hecho muchos análisis, muchas sentadas, como dije, con el gobierno, con las industrias, y hemos puesto un precio, como se dice, de emergencia para ver cómo se va comportando el mercado, y el mercado al final va a ser el que va a regular el precio. ¿Cómo se mantienen caros los insumos? Hay insumos que han bajado como hay insumos que han subido. Nosotros apostamos para que productores puedan volver a producir. Tenemos un déficit de más de 33% de nuestra producción. Estamos hablando de 100.000 litros por día menos que entregamos a las industrias. Para La Hora del País, les informó Yamil Martínez. Y el exministro de Economía, Álvaro Ríos, asegura de que Bolivia tiene que elegir.
Para el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, al país no le queda otra salida que elegir entre subir los precios de los carburantes o afrontar un nuevo desabastecimiento con largas colas. La decisión la tiene el gobierno nacional, manifestó. No hay de otra, no hay de otra. Tenemos que elegir, ¿sí? Tenemos que elegir, o nos desabastecemos o subimos los precios para no desabastecernos, porque somos importadores netos de energía. Y este año vamos a comenzar, o el próximo, a importar GLP, y el 2029 vamos a comenzar a importar gas. No hay de otra. Grupo Fide Richard, Arizpe, Santa Cruz. Comercializadores de celulares aseguran que los insumos y productos solamente bajaron un 10%. Gracias. Omar Angola, presidente de Azotecno de Celulares, los precios de importación solo bajó el 10% por los impuestos y siguen con precios del dólar paralelo. Está disminuyendo de cierta manera, digamos, ¿no? Pero como usted sabe, hay un problema que se ha generado, el problema de los impuestos. De los impuestos es lo que un poquito hace que no baje gradualmente, digamos. Pero estamos en eso de que yo sé que es arancel cero, si no me equivoco. Eso están bajando, no digo que no están bajando. Una pantalla más o menos. Por decir, antes cuando estaba así con esos problemas, valía una pantalla, pongámoslo de una gama media nomás, estaba entre 250, así. Ahora ya está entre 180, 190. ¿Y los celulares han bajado? Más el problema con los celulares porque es montitos elevados, que ahí los impuestos están un poquito afectando a que bajen rápido los precios de los celulares, pero está entre 2.500, un gama media, ¿no? Por ahí está. Digamos, costaba ese teléfono entre 3.200, ahora debe estar así, unos 10% ahí baja. ¿Cómo le están vendiendo ustedes los repuestos en dólares? Generalmente con el precio del banco manejamos nosotros, pero los que nos distribuyen son los que más afectan, digamos, manejan el precio de afuera, lo que dice el paralelo, ¿no? Para la hora del país, les informó Yamil Martínez. Y una nueva muerte por dengue en Santa Cruz. Gracias. Este fin de semana muere una niña de 5 años del Distrito 4 en el hospital del tercer nivel de Montero. Juan Saavedra, Cedes Montero. Se notifica que tiene un paciente de estado crítico, una niña de 5 años de edad aproximadamente, perteneciente al Distrito número 4, la cual ya tenía cuadro febril y malestar general. Fue derivada en primera instancia a René Valderas López, es referida al tercer nivel Montero. La paciente ingresa en muy mal estado general, consagrado por vía digestiva. Lamentablemente el grupo sanguíneo era B positivo, lo cual es un tipo de sangre muy poco frecuente, que lamentablemente no se contaba ese grupo de sangre en la institución. El paciente entró en un choque hipovolémico, lamentablemente falleció. El paciente, además de eso, presentaba una leve ictericia, por lo cual se ha instruido que se llene también, además de dengue, la ficha de fiebre amarilla. Si bien la paciente cursa con un laboratorio de prueba rápida de IgG positivo para dengue, necesitamos el confirmatorio de Cenetrop, lo cual nos va a confirmar si el paciente estaba cursando o cursó la enfermedad de dengue, ¿no? Para la hora del país, les informó Yamil Martínez. Así de esta manera finalizamos el bloque de noticias desde Santa Cruz. Buen día al país. Ya vuelve la hora del país matinal. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada.
el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Vamos con la hora del país matinal. Presentamos noticias en la hora del país matinal, noticias actualizadas. Nos trasladamos hasta Loyola Fides Sucre, en la capital, en contacto directo. Edwin Urizar, con usted. Muchas gracias, Gabriela. Buenos días a todo el país. Temperatura actual en la ciudad de Sucre, 13 grados centígrados. La mínima de hoy fue de 12, la máxima será de 23. Hay cielo despejado, hay sol radiante sobre la bella ciudad capital de nuestro país, la bella ciudad cuna de la libertad americana, cuna de la independencia nacional. Iniciamos revisando algunos de nuestros principales titulares. El Tribunal Supremo de Justicia exige aprobación de leyes del órgano judicial y convocatoria inmediata a elecciones complementarias para cargos acéfalos en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. Industriales consideran la molestia en sectores campesinos como falta de entendimiento de la Ley 1720. Y la Fiscalía General tomó conocimiento del robo agravado en contra del domicilio de la alcaldesa de El Alto. Ya se están complementando los indicios principales para dar con los autores. Esta y otras noticias a continuación en el desarrollo del bloque Sucre en la hora del país matinal. Iniciamos con el desarrollo noticioso. El Tribunal Supremo de Justicia exige aprobación de leyes del órgano judicial y convocatoria a elecciones complementarias para cargos acéfalos en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha exhortado a través de los medios de comunicación a las autoridades del legislativo dar solución al tema de acefalías de representación departamentales en cargos de magistrados electos por voto en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Tribunal Constitucional. Se pide la inmediata convocatoria a elecciones complementarias judiciales, según ha manifestado Romer Saucedo. Hay dos salas que están funcionando con un magistrado, las dos salas sociales justamente, donde cada uno tiene que venir y hacer suplencia con el otro. Eso acumula la mora procesal. Es importante que la Asamblea Legislativa convoque de una vez elecciones judiciales, porque no es solamente la carga procesal que se tiene, sino la representación de dos departamentos que no están teniendo voz en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia y 5 departamentos en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, urge la necesidad de que la Asamblea Legislativa cumpla con su tarea, convoque elecciones judiciales
y se rellenen estos espacios que están en acefalía. Y en la misma línea, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia recuerda al legislativo que existen proyectos de ley que están pendientes de aprobación. Hace ya varias semanas el órgano judicial ha presentado varios proyectos de ley a ser tratados en el legislativo y, según se conoce, están siendo debatidos en comisiones. Estos hacen al presupuesto económico, a las reformas para los juicios de responsabilidades, entre otros. Se pide el tratamiento y, de ser necesario, los magistrados de esta instancia explicarán los alcances de las propuestas con los miembros de la comisión, según manifestó Carlos Ortega, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Son las 4 leyes, si no mal no recuerdo, que se ha planteado a la Asamblea Legislativa. Esperemos que en los próximos días tengamos respuesta y discusión al respecto. Estamos nosotros abiertos a reunirnos precisamente con las comisiones respectivas en el proceso de tratamiento de este paquete de leyes para consolidarlas y finalmente el presidente las promulgue. Nos parece que son paquetes de leyes urgentes para seguir fortaleciendo la institucionalidad del órgano judicial. Como le reitero, nosotros estamos totalmente abiertos a discutir con las comisiones, ¿no?, de la Asamblea Legislativa, de las diferentes comisiones, porque las leyes pasan por diferentes comisiones para discutir precisamente estos aspectos. Continuamos con más noticias. La Fiscalía tomó conocimiento del caso de robo agravado en contra del domicilio de la alcaldesa de El Alto y anuncia que se encuentran tras los indicios principales para dar con los autores. Así lo ha confirmado el fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro. Sí, ya se ha aperturado una investigación dentro de la ciudadana que se constituye como víctima, en este caso la señora Eva Copa, quien habría denunciado un hecho de robo agravado, ¿no? Como usted decía, bastante dinero y otros elementos u objetos que son ya parte de la investigación dentro de lo que es la Fiscalía Departamental de La Paz. Ya la Policía Boliviana, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, están dando con diferentes requerimientos, diferentes citaciones a testigos u otros que pudieran tener conocimiento de este hecho de robo agravado que se ha dado en el Departamento de La Paz. Y el sector industrial en Chuquisaca considera la molestia de sectores campesinos como falta de entendimiento de la Ley 1720. Es una ley poco comprendida y estigmatizada por las dirigencias de sectores campesinos y algunos sectores sociales y obreros. La misma debe entenderse desde el punto de vista del beneficio que genera. Es como un préstamo. Si sientes que te beneficia, simplemente lo tomas y listo, manifestaba el gerente de la CAINCO Chuquisaca, Omar Orellana. Al fin y al cabo, esto es, uno toma sus propias decisiones, en el sentido de que si efectivamente uno siente que es afectado, no simplemente no hace ningún tipo de trámite para adecuar justamente sus terrenos, ¿no? Más todo lo contrario, si tampoco quiere acceder a financiamiento para producir, no hay problema, cada uno es libre de hacer o no hacerlo. Esto más que todo entiendo que beneficia para aquellos que necesitan una inyección económica para producir en sus parcelas y esto les sirvan como fuentes de garantía para obtener créditos. Pero es como cualquier persona, cuando acude al banco uno está seguro de lo que puede y no puede hacer. Entonces simplemente yo siento que no es que están en contra de ellos, simplemente que no están sabiendo comprender el alcance de la ley. Hasta aquí el bloque informativo desde Sucre, la capital. En el informe de Urizar Campos y el departamento de prensa de Loyola Fide Sucre. Buenos días a todo el país. Vuelvo contigo, Gabriela, hasta Estudio Central. Ya vuelve la hora del país matinal. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión
y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Matinal. Más noticias en la hora del país matinal. Nos trasladamos hasta Oruro en contacto directo. Javier Guarachi. Gracias, Gabriela, y buenos días al país. La ciudad de Oruro amaneció este martes con una temperatura mínima de 1 grado centígrado y se prevé una máxima de 22 grados, cielo parcialmente despejado a esta hora de la mañana. Inmediatamente pasamos a revisar nuestros principales titulares. Ampliado Nacional Campesino retoma pacto de unidad con la COP y otorga plazo hasta el 6 de mayo para que el gobierno nacional abrogue la ley 1720. Comisión que investiga el origen de la gasolina de mala calidad lamenta el poco apoyo del Ministerio Público, pero identifican a los posibles responsables. El transporte interdepartamental, el más perjudicado por la escasez de diésel, no descarta movilización tras su ampliado nacional mañana en Santa Cruz. A continuación, el desarrollo de nuestros titulares. Ampliado Nacional Campesino retoma el pacto de unidad con la COP y otorga plazo hasta el 6 de mayo para que el gobierno deje sin efecto la polémica ley 1720. Johnny Sarabia con más detalles. Gracias. El Ampliado Nacional de la Confederación de Campesinos de Bolivia, que ha tenido como escenario la ciudad de Oruro, le da un plazo más al gobierno nacional para atender sus demandas, especialmente la abrogación de la ley 1720, hasta el próximo 6 de mayo, y ante el incumplimiento de este pedido, se vendrá un bloqueo nacional de carreteras en todo el país. Víctor Hugo Roca, secretario ejecutivo de esta organización de campesinos, hacía conocer estas decisiones a la culminación de este ampliado nacional. Estamos dando un plazo hasta el día 6. Si no hubiera respuesta del gobierno, vamos a instalar bloqueo en marcha, así se decía en grande. Queremos pedir al presidente que tome muy en cuenta el sector campesino. El sector campesino, cuando se para, no hay quien lo haga. Queremos darle esa oportunidad para que pueda atender cada una de las demandas. Caso contrario, presidente, aliste su maleta porque se vaya. Gracias.
El ampliado nacional de los campesinos ha servido también para un pacto de unidad con la Central Obrera Boliviana, cuyo ejecutivo Mario Argollo se hizo presente también en el evento previo al Cabildo del 1 de mayo. Podemos tener diferencias, podemos tener diferentes posiciones, pero la línea es una sola. El país, el futuro de nuestros hijos, nuestros recursos naturales, y de aquí a los próximos años podamos tener un país para nosotros y no para las transnacionales ni para unas cuantas familias de origen. Para la hora del país, Fides Oruro. Y por otra parte, maestros de Chayapata reforzarán las movilizaciones en la sede de gobierno. Lidia Arancibia, Fides Chayapata. Gracias, buen día, Javier. Maestros urbanos de las provincias refuerzan la marcha desde Calabarca rumbo a La Paz. Said Costas Valderrama, dirigente del Magisterio Urbano en Chayapata, dijo que piden una nivelación salarial con escala móvil ante la pérdida del valor adquisitivo. Que los pasajes en nuestro distrito mismo se han casi duplicado, y en ese sentido colegas que tienen 72 horas, 80 horas, que están llegando a 2.800 bolivianos, ni siquiera al mínimo nacional, realmente la están pasando muy mal. Es por eso que el magisterio ha decidido nuevamente tomar las calles, y esperemos que el gobierno pueda sentarse, dialogar y poder encontrar cosas favorables para nuestro sector. Para la hora del país, Fides Chayapata. Cambiamos de información. Comisión que investiga el origen de la gasolina de mala calidad lamenta el poco apoyo del Ministerio Público, pero identifican a los posibles responsables. Manuel Yugar. Gracias. Diputados de la comisión que investiga la situación de hidrocarburos en YPFB denunciaron que el Ministerio Público no brinda el apoyo necesario en las labores de fiscalización en el marco de las indagaciones por la presunta distribución de gasolina de mala calidad. La diputada por Oruro, Jimena Arispe, informó que se realiza el seguimiento a 26 personas denunciadas por presuntos hechos de corrupción vinculados a la estatal petrolera. También hemos visto trabas a partir de lo que es la Fiscalía General del Estado, porque si bien hemos remitido una petición de informe, pero realmente sorprende la respuesta que recibimos, que tenemos que seguir un conducto regular, y eso hace que nosotros tengamos la incertidumbre que no podamos tener la documentación a la brevedad posible. Arispe detalló que entre los denunciados se encuentra el ex viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor Jorge Silva Trujillo, quien enfrenta acusaciones por incumplimiento de deberes y otros delitos relacionados con YPFB. En ese entendido, la ciudadanía comprenda que el Ministerio ha iniciado un proceso penal ante el Ministerio Público a 26 funcionarios, cuales han estado en la gestión pasada y en esta gestión, ¿no? Ahí que podemos resaltar en personas denunciadas, el señor Jorge Silva Trujillo, ministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. Para la hora del país, Fides Oruro. Más información. Sector del transporte interdepartamental, el más afectado por la escasez de diésel, confirma su ampliado nacional mañana en Santa Cruz. No se descarta nuevas movilizaciones. Pese al compromiso del gobierno de mejorar el abastecimiento de diésel estos días, choferes no ven resultados y anuncian encuentros para asumir medidas de presión. El secretario general del Sindicato de Autobuses, Sebastián Pagador, Edwin Ticona, informó que el transporte interdepartamental, conjuntamente otros sectores del transporte, se reunirán en Santa Cruz este miércoles para tocar este tema del desabastecimiento y la mala calidad que, según su criterio, continuaría en algunos departamentos. Estamos en un estado de emergencia porque no estamos trabajando como se debe, no estamos volviendo como estábamos hace 3-4 meses, ¿no? Las filas van a persistir. Es por eso nosotros como sindicalistas estamos esperando una reunión que se va a hacer el día miércoles 29 de abril en la ciudad de Santa Cruz. Va a ser una convocatoria no ampliada nacional que es de emergencia con el temario siguiente, que es la comercialización de la gasolina y la escasez de diésel, los resarcimientos a los daños de vehículos, el estado de las carreteras del país. No descarta que se determine un paro del transporte desde la próxima semana en caso de no existir respuesta por parte del gobierno en torno a sus demandas. Posiblemente haya un paro desde el día lunes del transporte sindicalizado en todo Bolivia, lo que están adelantando, pero lo que están pidiendo, lo que más están pidiendo ya va a ser, ya todos se han dado cuenta que no es la solución los cambios de ministros o presidentes YPFB. Entonces aquí tiene que haber una reestructuración.
Para la hora del país, Fides Oruro. Y para el final, denuncian conflicto de límites en el municipio de Caracollo. 2 comunarios de Saituyo fueron secuestrados por supuestos avasalladores. Manuel Yugar. Gracias. Reportan enfrentamientos en zonas rurales de Caracollo. Comunarios de Saituyo denunciaron que habitantes de Jancocuño habrían ingresado a la fuerza a sus terrenos generando tensión en la zona. Robert Copa, comunario de Santuyo, afirmó que durante el enfrentamiento 2 personas fueron retenidas por el grupo contrario. Según la denuncia, la situación ya fue puesta en conocimiento de la policía, que habría sido rebasada ante la magnitud del conflicto. Hemos tenido un problema limítrofe, ¿no?, con Jancoñuño. Entonces, ahora de parte de Saituyo hay 2 personas secuestradas allá en Jancoñuño. Se lo han llevado de aquí, de la comunidad de Saituyo. Eran como unas 70 a 80 personas encapuchados. Han destruido letreros de la comunidad de Saituyo. Y a la misma vez se llamó a la policía para que intervenga, pero la gente, como son 70 de Jancoño, han sido rebasados y a la vez se lo han llevado a nuestro compañero secretario general y a nuestro secretario de Relaciones. Ahora no sabemos en qué condición está, pero sabemos que están en la plaza 2 de agosto, están siendo torturados. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, Manuel. Esas fueron las noticias más destacadas desde Oruro. Gabriela, volvemos a Estudios Centrales. Buenos días al país. Gracias, Javier. 7 de la mañana, 30 minutos, 47 segundos en el país. Ya vuelve la hora del país matinal. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo, de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Por Radio Fides. Roger Venenos. La hora del país matinal. Noticias en la hora del país matinal. Nos trasladamos hasta Potosí. Contacto directo, Walter Pinto, con usted. Gracias, Gabriela. Buenos días al país. La Villa Imperial amaneció con cielo mayormente despejado. Vamos a los titulares. Duro reclamo del transporte. Las colas interminables contradicen los datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
El 30% de los choferes deja el volante por la minería ante la escasez de combustible. Economista advierte inflación y déficit marcarán el rumbo fiscal del 2026. Y el Tribunal Electoral Departamental entregará credenciales a 380 autoridades electas en ceremonia especial. Vamos al detalle. Choferes denuncian que filas interminables contradicen los reportes de autonomía de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Diego Quispe en el informe. Gracias, Walter. Juan Flores, ejecutivo de la Federación de Choferes 1 de Mayo, expresó su preocupación debido al resurgimiento de largas filas en las estaciones de servicio, una realidad que choca frontalmente con los informes técnicos de las autoridades, mientras la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, aseguran contar con una autonomía de suministro de 5 días. La saturación en los surtidores sugiere una fragilidad mucho mayor al estojo que se tiene. Muy preocupados por esta situación que está pasando nuevamente el transporte con estas filas que están nuevamente ponen en preocupación al transporte interdepartamental, interprovincial, de carga, porque al faltar combustible es el perjuicio para nuestros compañeros transportistas en su trabajo, en su sustento, en su diario viaje y demás. Preocupados por esta situación, las consultas se han hecho a Yacimientos, a la ANH, indican que tenemos autonomía de 1.5 días, en este caso, pero lamentablemente vemos las filas y no sabemos si es cierto lo que nos indican o qué será. Para la hora del país, Fides Potosí. En la misma línea, choferes siguen en filas por combustible y un 30% abandona el transporte para migrar a la minería. Gary Cárdenas. Gracias, Walter. Rolando Martínez, ex ejecutivo del sindicato 16 de noviembre, manifestó que la crisis del abastecimiento de combustible continúa afectando gravemente al sector del transporte público, obligando que los choferes realicen largas filas en estaciones de servicio e incluso a pernoctar en estos lugares con la esperanza de conseguir diésel. Martínez señaló que esta situación no solo genera pérdidas económicas, sino también desgaste físico y emocional a los transportistas del volante, quienes ven reducida su capacidad de operar diariamente. Ya muchos compañeros anoche ya dormían en la estación de la Villa Imperial y de igual manera en las otras estaciones. Solo pedir a Dios para que esto no empeore, porque la preocupación es más que todo para los compañeros que trabajan día a día, que entregan renta, lo cual ya no trabajan con la normalidad. Un día trabajan, otro día de fila de diésel, porque sinceramente nos han bajado el cupo del combustible. Tal vez muchas de las autoridades no lo están haciendo ese seguimiento. Nos ha bajado el cupo del combustible hacia el departamento de Potosí. Asimismo, advirtió que el problema ha provocado un impacto directo al sector, ya que aproximadamente de un 20 a 30% de los choferes han dejado la actividad del transporte público. Según explicó la ex autoridad, muchos de estos trabajadores optaron por migrar hacia la actividad minera en busca de mayores ingresos y estabilidad, lo que refleja la difícil coyuntura que atraviesa el transporte debido a la escasez de combustible. Sinceramente, muchos de los afiliados ya están en el sector minero, se han ido unos 20%, 30%. Nosotros hemos tenido un censo antes que mi directorio cese el cargo. Hemos visto que muchos de los diferentes, nosotros somos 24 grupos y en los 24 casi están trabajando con el 50% y casi podemos decir el 20-30% han dejado ya el autotransporte por el tema ya de la subvención del carburante, es que ya no sale. Para la hora del país, Fides Potosí. Cambiamos. Foro Político de la Mujer cuestiona el papel de dirigente sindical con privilegios y sueldos jugosos a título de representar a la clase trabajadora y con el antecedente de no trabajar y gozar de la condición de ser declarado en comisión. Así expresó Julieta Álvarez, representante. Tenido dirigentes que han gobernado el país supuestamente por la lucha de los trabajadores y los pobres. Cuando vemos y hacemos un análisis, si hay diferencia entre los politiqueros y los sindicaleros, que tienen el mismo o tal vez mejor salario, ¿no? Pero que ambos luchan por los pobres, pero los pobres nunca salen de pobres. Más bien son ellos, los politiqueros y los dirigentes, que salen de pobres, con jugosos salarios. Si hacemos una investigación de todos los dirigentes encaramados en organizaciones, tienen jugosos salarios, sin estudiar y sin producir y no tener utilidades. Realmente da mucha pena.
Vamos a más informes. Economista fija que la inflación de déficit marcarán la hoja de ruta del presupuesto general del Estado en este año. Diego Quispe. Gracias, Walter. Willy Pastrana, economista, manifestó que el presupuesto general del Estado para la gestión 2026 se presenta como un documento de emergencia que evidencia la fragilidad de las arcas públicas. Con una inflación proyectada del 14%, el gobierno nacional reconoce que el control de precios será una tarea compleja en un entorno de recesión económica al no tener acceso directo a financiamientos externos por la falta de aprobación de leyes de crédito. El presidente enfrenta el dilema de cómo sostener un déficit del 9% del PIB sin acelerar el deterioro de la moneda y la capacidad de compra de la población boliviana. Bien, en realidad lo que preocupa bastante es que el gobierno ha presentado el presupuesto general del Estado 2026, en el cual está evidenciando que Bolivia va a continuar en un proceso de recesión económica con una tasa de crecimiento económico negativo de 1.8, una tasa de inflación del 14% y un déficit fiscal del 9% de PIB. Eso es preocupante. ¿Por qué? Si hablamos de un 9% del Producto Interno Bruto, estamos diciendo que aproximadamente va a ser entre unos 5.000 millones de dólares que el gobierno aún va a gastar sin tener ingresos. Y eso preocupa, porque en el fondo el gobierno en este momento no tiene acceso a financiamiento externo. Si bien hay líneas de crédito contratadas por el Banco Mundial y últimamente con la FLAR, resulta que estas líneas de crédito tienen que pasar por la aprobación de la Asamblea todavía. Para la hora del país, Fides Potosí. En acto especial, el Tribunal Departamental Electoral entregará hoy martes las credenciales a más de 380 autoridades electas y para el efecto se contará con autoridades nacionales y con ello culminará el calendario electoral, así dijo su presidente Víctor Hugo Vega. Es así que en instalaciones del Teatro Víctor Paz Tensoro, a partir de las 9 de la mañana, se va a proceder a la entrega de estas autoridades electas que sobrepasan el número de 380 asambleístas, ya estos por población, por territorio, concejales, alcaldes y el gobernador electo. Estamos ultimando detalles para que este acto salga tal cual se ha ido planificando. Esperamos contar con la presencia de autoridades nacionales. Vamos a la frontera. Freddy Loaiza en Villazón. Gracias. 5 menores de 15 y 16 años de edad fueron detenidos por la policía fronteriza de Villazón por consumir bebidas alcohólicas en una plazuela de la ciudad a plena luz del día. El informe con el coronel Eric Rebollo, comandante de frontera policial. El día miércoles, a horas 4 de la tarde, donde 5 menores en la Plaza del Minero han sido encontrados consumiendo bebidas alcohólicas. La edad nos sorprende porque está entre los 15 y 16 años y son 2 de sexo masculino y 3 de sexo femenino. Es todo en materia informativa desde Potosí. Vuelvo con usted, Gabriela. Gracias, Walter. 7 de la mañana, 42 minutos, 33 segundos. Una breve pausa en la hora del país. Ya vuelve la hora del país matinal. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales.
Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Continuamos con La Hora del País Matinal. La Hora del País Matinal se traslada hasta Tarija para conocer las noticias destacadas. Establecemos el contacto. Daniel León, Fides Tarija, con usted. Noticias. Fides Tarija, con energía limpia. Gracias, Gabriela. Buen día, país. En el bloque Tarija, la Comisión de Economía de Diputados advierte que los gobiernos subnacionales están sin presupuesto claro a falta del presupuesto general del Estado. Con la toma de la Asamblea y 6 días de huelga de hambre, sectores productores de hidrocarburos reclaman la redistribución de regalías. Y desde Bermejo Cívicos advierten con bloquear el ingreso a pozos petroleros si la Asamblea Departamental no convoca sesión por el 45%. Abordamos lo anunciado en la entrevista con el diputado José Luis Porcel de la Comisión de Economía. Ha lamentado que hasta ahora no se presenta el presupuesto general del Estado de parte del gobierno y advierte que los gobiernos subnacionales están sin presupuesto claro. En la Asamblea, eso fue el martes pasado, dijo el miércoles haremos llegar, el miércoles no llegó, el jueves no llegó, el viernes presumo que ha llegado, aunque también sigo presumiendo de que el viernes ha dicho como es sector público, pero que sea el lunes y está entregando tal vez hoy día. A este paso, si es que llega esta semana, tiene que tratarse en la Cámara de Diputados, derivar a la Comisión de Planificación, después del debate y con los resultados que tenga, volver a la Cámara de Diputados, del debate que hay ahí, salir a la Cámara de Senadores y eso se nos va a ir todo el mes de mayo. Enero, febrero, marzo, abril, más 5 meses, más los 2 meses, en noviembre y diciembre, 7 meses que no tenemos un presupuesto del Estado y las universidades, las gobernaciones, los municipios están sin un presupuesto claro y no saben a dónde ir. Realmente esto es ya no es una preocupación, es una vergüenza y es una falta de respeto de parte del ministro de Economía con relación al país entero. Cambiamos 6 días de huelga de hambre en demanda de la promulgación de la ley que redistribuye las regalías para regiones productoras. La extrema medida está en la Asamblea Departamental. El legislador Rubén Reyes nos da detalles. De todas las regalías que se producen en el departamento, regalías por hidrocarburos que se producen en el Gran Chaco, en Arce y en O'Connor, la totalidad del 45% de estas regalías se van al Gran Chaco, lo cual consideramos injusto y por ello se aprobó esta ley que establece que las regalías deben beneficiar a cada provincia de acuerdo a su propia producción. Lamentablemente el presidente y directiva no han atendido a esta petición y al compromiso que tenían y además a su obligación legal, por lo que hoy estamos ingresando al 6º día de huelga de hambre, que lamentablemente ayer tuvimos una baja, pero se han incorporado 5 personas más. Además, el día de ayer han llegado gran cantidad de ciudadanos de Bermejo, Pacaya, Entre Ríos. Gran parte de ellos pasaron la noche haciendo vigilia en el frontis del edificio de la Asamblea y no tenemos respuesta efectiva. Y sobre este contexto, Bermejo, José Luis Arce. Cívicos de Pacaya, Bermejo y Entre Ríos, que instalaron huelga de hambre desde el pasado jueves en la Asamblea Legislativa de Tarija, amenazan con radicalizar medidas de presión a partir de esta jornada. El presidente del Comité Impulsor por el 45%, Víctor Sánchez, pide al presidente de la Asamblea Departamental convocar a sesión que tiene como objetivo promulgar la nueva ley de redistribución de regalías hidrocarburíferas. Vamos a hacer
al gobierno nacional que estamos masificando nuestra medida por motivo que no se hace justicia a nuestra petición, no se atiende, entonces vamos a pedir que toda actividad hidrocarburífera dentro de nuestros territorios, porque no recibimos el 45%, se suspendan, se replieguen, no todos los ingresos a los pozos van a estar bloqueados, pero como al ver esta negatividad en la Asamblea Legislativa, tenemos que tomar esas medidas porque nuestra gente, nuestra tierra no puede sacrificar para beneficiar a otro municipio que no produce. Para la hora del país, José Luis Arce. Por último, en Yacuiba con Wilfredo Díaz. La gente opina que hay que cuidar el poco dinero que se gana hoy. La mayoría de las amas de casa busca la forma de economizar y buscar las ofertas más convenientes, no solo en mercados municipales, sino también en los friales. La intendenta municipal y ama de casa Julia Luisa nos da precios y cómo buscar lo que conviene para economizar en una canasta que es más cara cada día. Puchero aquí le están dando a 20, hay que buscársela. Como algunos dan a 18, hasta de 15, pero hay que buscársela, ¿no? Blando especial está a 65, 70, ese es el precio que están dando, ¿no? El carne asado, para asado están dando 55, 60, casi por ahí nomás igual está. Pero hay que buscársela porque hoy en día hay que ir a buscar. Todo ello, hay mucha diferencia de precios de ácidos friales, aquí adentro, en diferentes mercados, como sea en el campesino. El del cerdo está a 30, 32, 35, venden por parte, piernas creo que lo dan a 30. Y las chuletas o las filetes dan a 35. Desde Yacuiba, a la hora del país. Gabriela, hasta aquí las noticias para la hora del país. Fides Tarija, 100% energía limpia. Gracias a Daniel. La hora del país se traslada hasta Trinidad. Estamos en el Beni. Edgar Ramos. Gracias por estar en contacto con nosotros desde esta bella región de la Amazonía boliviana en el departamento del Beni. Actualmente tenemos una temperatura de 22 grados centígrados, la humedad relativa del ambiente el 86%. Vamos rápidamente con el desarrollo de las informaciones. Estos son nuestros principales titulares en la hora del país matinal. 6 meses con detención preventiva para estudiantes que participaron en un supuesto acto de violación en una menor de 15 años. Zafreros toman la empresa castañera Cadex Nor en Riberalta por pagos inadecuados a los trabajadores. Empresarios extranjeros y bolivianos están interesados en administrar el frigorífico en el Beni. Ganaderos piden condiciones al gobierno nacional. Estas y otras informaciones en el desarrollo de nuestro bloque Beni. El fiscal del departamento del Beni, Alexander Mendoza, ha confirmado 6 estudiantes fueron enviados con detención preventiva al Centro de Rehabilitación Maná por participar en un supuesto acto de violación a una menor de 15 años que sería su compañera en el colegio. Y a un hombre de mayor de edad quien participó también del hecho fue enviado a la cárcel de varones Mocoví, informó. Una presunta violación a infante, niño, niña y adolescente con los agravantes correspondientes. En este caso se tiene a una menor víctima de iniciales EFC de 15 años de edad, la misma que estaría compartiendo bebidas alcohólicas, lo que vendría a ser en fecha 24 de abril del presente año en curso, aproximadamente pasada la medianoche, que sería el día jueves, entre horas 01 y 45 am del día viernes, en el cual se encontraba acompañada de 6 de sus compañeros de colegio, en el cual estuvieran consumiendo bebidas alcohólicas en lo que sería en inmediaciones atrás del estadio municipal de dicho municipio. Debido a de que, de acuerdo también a los testigos circunstanciales del lugar de los hechos, como también aparte del testimonio de la menor víctima, en la cual identifica a sus compañeros plenamente, a los cuales... Alfredo Gutiérrez es dirigente principal de los zafreros en el departamento del Beni, especialmente en la provincia de Bacadíes, y ha confirmado que se tomó la empresa Cadex Nor para poder dialogar con los empresarios, toda vez que quieren pagar 100 hasta 80 bolivianos por cajas de almendras, cuando el acuerdo está firmado en 200 bolivianos, aseguró. Hoy vemos, creo que ya fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Han invitado hasta las 4:30 de la tarde para que podamos dialogar, negociar y ver, ¿no? Inclusive los barraqueros también están presentes, para que le busquemos solución a los problemas, pero ha habido una molestia por parte de nosotros, ¿no? Y de los compañeros más que todo, porque vinimos y no había nadie, ¿no? Esperando la reunión, entonces por ello los
compañeros han decidido, ¿no?, hacer la toma pacífica de la cadena norte para tener respuesta positiva, ¿no?, al acuerdo que se hizo el 7 de enero. Por lo que mayormente a muchos compañeros le quieren arreglar a 100 pesos, 80, 110, 120, no hay una que quieran pagar y respetar el acuerdo que firmó. ¿El acuerdo cuánto era la caja? El acuerdo eran 200 bolivianos por el zafrero. 400 bolivianos por el barraquero, 200 por el zafrero y 200 por el barraquero. Ese era el acuerdo que se hizo el 7 de enero, por lo cual no se está cumpliendo, ¿no? Fernando Bémenes, presidente de la Federación de Ganaderos del departamento del Beni, ha confirmado que hay empresarios extranjeros y bolivianos que quieren administrar el frigorífico que se encuentra en la región de Yucumo. Yo calculo que está en un 90%. Hay detalles que afinar y algunas cosas que complementar. Lo importante es que el gobierno genere las condiciones para que los que se puedan adjudicar de una o de otra manera el frigorífico, ya sea una APP o algún otro tipo de convenio con el Estado para su funcionamiento, sean gente con capacidad tanto para operarlo el frigorífico como para proveerlo de carne. Se necesita capital para comprar ganado, etcétera, y generar algún otro tipo de condiciones, ¿no? Es un proyecto grande, es un proyecto que requiere mucha inversión para su funcionamiento y se necesita capitales muy grandes, ¿no? La obra en este momento está parada, faltan algunas cosas que condicionar, ya como les digo, lo más importante en este momento es que hayan las condiciones para que el interés que ya existe de distintos grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros, tengan las condiciones para que sí puedan hacerse cargo de ese proyecto. Estas fueron las informaciones que se generaron en esta parte del país. Gabriela, retorno hasta la sede de gobierno. Y por último, en la hora del país nos trasladamos hasta Pando, cerramos nuestro recorrido en Cobija. Juan Carlos Paredes. Gracias, buenos días, país. Aquí las noticias desde la ciudad de Cobija. Será un día con 29 grados de temperatura. A continuación, nuestros titulares. Alcaldesa del municipio del Sena lamenta la poca transparencia en el proceso de transición. Comerciantes de frutas y verduras preocupada por el cierre de 3 días de la carretera Porvenir Puerto Rico por la ABC. Tribunal Electoral de Pando tiene todo listo para la entrega de credenciales a autoridades electas en las subnacionales. Vamos al desarrollo de nuestros principales titulares. La alcaldesa del municipio del Sena, Rosemary Molina, quien llegó para recibir su credencial, ha manifestado que las anteriores autoridades del municipio no han cooperado en lo que ha sido la entrega de la documentación y verificación. Ha habido poca transparencia de este proceso de transición, ya que las anteriores autoridades poca información han brindado, señala esta autoridad del municipio del Sena. Todos nos tienen que entregar toda la documentación ordenada, como decimos, pero lamentablemente estamos tropezando de parte de los funcionarios del alcalde con los técnicos nuestros que no quieren que uno entre y haga la verificación, ¿no? Bueno, ellos tienen que entrar y anotar qué es lo que se ve, qué es lo que está ordenado, ¿no?, de cada año, pero estamos tropezando y eso es en todos los municipios, ¿no? Es lamentable, y también cuando usted va y mira también todo lo que es tema de maquinaria y va también a las maestranzas, vemos nuestras máquinas en el estado que se encuentran, en pésimas condiciones. Vamos a más noticias. Rosalía Ignacio, secretaria de la Asociación de Frutas Fronteriza de Alto Beni, se mostró bastante preocupada por la suspensión por 3 días el tramo Porvenir Puerto Rico, donde denunció que varios camiones permanecen varados en el tramo cerrado por la ABC. Advierten que el cierre podría provocar el deterioro de sus frutas y verduras, afectando la inversión de los comerciantes. Son 20 años que hasta ahorita no se concluye la finalización de esas carreteras pavimentadas. Ahora nuestros productos están siendo deteriorados por el aviso que ABC ha tomado durante 3 días el cierre
de las carreteras, ¿no? Y nuestros productos están en media carretera y mejor por la preocupación estamos preocupados con la compañera más, que está el camión de fruta, está de aquí al Villa del Carmen, dice, que está en mal estado, estamos bien afectados. Ahí están productos de verduras, artículos de primera necesidad. Vamos a más noticias. El presidente del Tribunal Electoral de Pando, el doctor Jorge Justiniano, manifestó que está todo listo para las siguientes horas en un acto que se va a cumplir en el Paraninfo Universitario, la entrega de credenciales a las 221 autoridades electas departamentales y municipales en las subnacionales. Masiva de las autoridades, porque deben recibir este documento que es fundamental para posteriormente realizar su acto de posesión. Vamos a hacerlo en el Paraninfo de la universidad. Sabemos que son bastantes autoridades y tienen invitados seguramente ellos, y por eso hemos dispuesto a poner una pantalla gigante en los exteriores del Paraninfo, y vamos a poner ahí también sillas, una carpa, para que los que quieran asistir pudieran expectar, además de que va a ser transmitido en vivo también. Para la hora del país, Fides Cobija. Ya vuelve la hora del país matinal. Palabra y vida. Palabra y vida. Por aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que ocultaste a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Acepten el yugo que yo les impongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo y la carga que yo les impongo son ligeros. Es bueno llevar la palabra de Dios donde vayas. Tómala, llévala contigo. Es Jesús que nos habla. Palabra y vida. Palabra y vida. Continuamos con la hora del país matinal. Los barrios, los municipios, desde todos los puntos cardinales. Un servicio informativo local. La hora del país, La Paz. Amigos, bienvenidos a este espacio, nuestro informativo local. Comenzamos revisando titulares a continuación. Hoy inicia el juicio contra Juan Pari Mamani por el desfalco de 37.6 millones de bolivianos. Vecinos de Villa Esperanza exigen cierre de bares y retiro de comerciantes cerca de la UPEA. El PDC dividido por robo de armas en Chua, Cocani. Amigos, ampliamos las noticias y hoy inicia juicio contra Juan Pari Mamani por el desfalco de 37.6 millones de bolivianos. El hecho data desde el año 2016 hasta el año 2017, en el que el señor Pari desfalcó montos de dinero. Hoy martes 28 de abril inicia el juicio contra Juan Pari Mamani por el desfalco de 37.6 millones de bolivianos entre el 2016 y 2017 de Banco Unión. Caso en el que existen más de 20 acusados por la Fiscalía. El inicio del juicio contra Juan Pari Mamani fue suspendido en varias ocasiones a raíz de la inasistencia del principal acusado en este caso, quien se encuentra recluido en la cárcel del Abra de Cochabamba. La Fiscalía en este caso pide 10 años de cárcel contra Juan Pari Mamani, el principal responsable del desfalco millonario al Banco Unión. Así lo ha informado a Radio Fides el abogado Eusebio Vera. Está programada audiencia de inicio de juicio en contra del ciudadano Juan Franz Pari Mamani y otros 21 acusados en el Tribunal Sexto de Sentencia de la ciudad de La Paz.
Esta audiencia ya debería haberse celebrado el mes anterior, en el mes de marzo, el día 25, pero por inasistencia precisamente del señor Juan Franz Pari se suspendió la misma para esta fecha. La suspensión fue debido a que no se trasladó el señor Franz Pari desde la ciudad de Cochabamba, en forma específica desde el penal de Labra, y el Tribunal Sexto de Sentencia ha ordenado, en realidad ha conminado al gobernador del régimen penitenciario de Labra para que traslade a este ciudadano hasta Ciudad de la Paz y se constituya en forma física y presencial al inicio del juicio. Apolinar Paco, Grupo Fides La Paz. Vamos a continuar con más noticias. Dueño de la caja fuerte sustraída en la casa de la alcaldesa Copa es la tercera víctima del robo. Y se establece que se ha citado también a otras personas en el presente caso. Estamos en plena investigación. El Ministerio Público abrió investigación por el robo ocurrido en la vivienda de la alcaldesa de El Alto Bacopa durante el fin de semana, donde se confirmó la existencia de una tercera víctima. Se trata de un ciudadano de iniciales J y F, propietario de la caja fuerte sustraída junto a otros objetos de valor. Según el fiscal Marco Araníbar, los delincuentes se llevaron aproximadamente 500.000 bolivianos y $12.000. Bueno, la denunciante es la hermana y hay una tercera víctima que se ha presentado también a declarar. En antecedentes tenemos que la víctima principal es el ciudadano Jonathan Yamir Figueroa Meneses, quien refiere ser propietario de esta caja fuerte y también de otros objetos como ser relojes de colección que establece. La denuncia refiere $500,000 de bolivianos. ¿Dólares? $12.000. La autoridad informó que se aguarda acceder a las cámaras de seguridad del inmueble para identificar a los autores del robo. En tanto, el Ministerio Público citará a diferentes personas y se encuentra en pleno trabajo investigativo, incluyendo la valoración del material de laboratorio de escena del crimen. Los propietarios del domicilio constataron que las puertas habían sido forzadas al regresar al hogar. Ha habido una caja fuerte que dice un monto económico dentro de ella. Eso está en investigación y otros objetos más en los cuales han sido objeto de un robo. Se establece que se hubiese encontrado forzadas las puertas y demás. Entre ellos también existe actos investigativos que se están desarrollando al presente. De hecho, se tiene cámaras que tiene el domicilio, entonces se ha pedido de forma inmediata de estas cámaras a efectos de que se haga también la valoración correspondiente por personal de laboratorio del ICUB a efectos de que se establezca en estas cámaras las personas que hubiesen ingresado al inmueble. Para la hora del país, Fides La Paz. Continuamos con más, dejamos de lado ese tema y el PDC dividido por robo de armas. Viendo el protocolo de seguridad, alguien tuvo que estar a cargo de este tema, las acciones públicas, la investigación que tiene que obviamente ser tomada en cuenta por el ministro. La diputada del PDC, Patricia Patiño, envió un pedido de informe al ministro de Defensa, Marcelo Salinas, por el robo de armamento y municiones en el regimiento de la Armada en Chua, departamento de La Paz. Manifiesta que el ministro debe explicar qué pasó con los mecanismos de seguridad sobre el resguardo del armamento y otras interrogantes. Al ministro de Defensa, Marcos Marcelo Salinas Gamarra, toda vez de que no nos queda claro quiénes estaban a cargo de estos armamentos, la cronología del evento, los protocolos de seguridad, porque no puede ir uno y alzar nomás, ¿no? Alguien tuvo que estar viendo el protocolo de seguridad, alguien tuvo que estar a cargo de este tema, las acciones públicas, la investigación que tiene que obviamente ser tomada en cuenta por el ministro, por el Ministerio Público y las medidas correctivas que esta merece.
Por su parte, el diputado Manolo Rojas, también del PDC, manifiesta que no corresponde tal pedido de informe cuando la policía ya casi esclareció este caso con la aprehensión de militares y la recuperación del armamento. Bueno, desatinadas las apreciaciones de la diputada Patiño, porque el Ministerio Público se ha hecho un trabajo de inteligencia y entiendo que se han logrado recuperar gran parte del armamento robado. También se ha determinado de que uno de los conscriptos que está haciendo el servicio militar habría sido el hombre Campana o quien habría dado los datos para poder perpetrar este robo. Entonces no podemos establecer que un robo totalmente ordinario. Sui generis, ¿por qué? Porque el lugar, ¿no?, es un cuartel donde debería haber máxima seguridad, pero cuando los que están encargados de la seguridad, como en este caso el conscripto, ha coordinado para hacer este robo, pues esto puede pasar. No hay que alarmar al pueblo boliviano. Básicamente se está trabajando muy bien por parte del Ministerio Público y la Policía Boliviana Nacional. Apolinar Paco, Grupo Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país, La Paz. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País Vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La Hora del País Vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A mediodía, la información no se detiene. La Hora del País Meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada.
el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales, de lunes a viernes. Más noticias en la hora del país. La Paz, exdirigente, cuestiona al vicepresidente y lo califica de traidor. El ex dirigente Tupac Katari, David Mamani, ha lanzado críticas contra el vicepresidente del Estado, Edman Lara, a quien ha calificado como traidor, además de cuestionar su autoridad en el ejercicio del cargo. Mamani sostuvo que el presidente Rodrigo Paz llegó al gobierno con el respaldo de Lara, pero observó que el vicepresidente no hace respetar las normas del país. El exdirigente también puso en duda la legitimidad moral de la autoridad y su rol dentro de la actual administración en la Asamblea Legislativa Departamental. Aquí, a nivel nacional, en el momento de elecciones nacionales, había un vacío de liderazgo político. Por eso, más que todo, la gran masa social a nivel nacional de la clase popular han optado dar el apoyo por Lara, ¿no? Donde que ha sido beneficiado el Rodrigo Paz para llegar a la silla presidencial. Pero ahora el Lara tenía que garantizar, tenía que estar con el sector popular, pero lamentablemente este compañero se ha convertido en un traidor, se ha convertido en un payaso, ¿no? No tiene autoridad, no tiene moral para hacer respetar las normas que tenemos en nuestro país. Entonces aquí estamos nosotros totalmente desamparados y además estamos ya secuestrados por una mafia de poder político a cabeza de Rodrigo Paz. Por eso nosotros estamos aquí muy molestos e indignados para este gobierno. Este gobierno, por más que prometa 100 veces, 1000 veces, de cambiar su conducta, su comportamiento, su actitud, su programa política, sus planes, sus proyectos, no va a cambiar. Vamos a continuar con más noticias. Advierten que bloqueos provocan desabastecimiento y especulación de precios. La verdad no puede hacer una subida de precios inminente. Germán Cachi, ex ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas FUTECRA, advirtió que los bloqueos en distintas regiones del país, particularmente en el norte de La Paz, generan preocupación por un posible desabastecimiento de productos de la canasta familiar. Según Cachi, la interrupción del transporte de alimentos y combustibles provoca especulación y aumento de precios, afectando especialmente a carnes, verduras, arroz y aceite, muchos de los cuales provienen del departamento productor de Santa Cruz. Y obviamente va a afectar en general, ¿no? Y ahí empieza pues la especulación, ahí empieza la subida de precios y eso el gobierno poco o nada pone atención, ¿no? Y eso es preocupante porque el combustible ha sido siempre importante para traslado de todo artículo, ya sea carne, verduras, arroz, fideo, aceite, todo viene desde el interior del país, de Santa Cruz más que todo, que es un departamento productivo. Eso causa una preocupación y un posible desabastecimiento y ahí empieza la especulación y es por eso que al gobierno no se está tomando en cuenta que... El exdirigente también señaló que la situación se ve complicada por los problemas con el combustible, lo que hace difícil que los precios de esos productos puedan bajar. Cachi manifestó su preocupación por la falta de atención del gobierno. Obviamente porque en la carne, por ejemplo, tenemos exportaciones, ¿no? Han habilitado a muchos países, han habilitado incluso a Paraguay, a Egipto y con lo que ya es desmedido, ya excesiva exportación, no puede bajar. Y aumentándole esto más, que los combustibles, aumentando muchas otras cosas, hace que la verdad no pueda descender de precio la carne, por ejemplo, y algunos otros artículos. Es por eso que pedimos al gobierno, pero lastimosamente no hay soluciones, ¿no? En vano estamos pensando que un cambio, primero Bolivia.
la verdad está causando malestar general. Rocío Chávez, Fides La Paz. Bueno, vamos a continuar con más noticias y para esta jornada el magisterio ha definido movilizaciones, incluso una marcha desde Calamarca. Vamos a ampliar esta noticia con Gerardo Bustamante, el ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz. Señor Bustamante, el informe respecto a las movilizaciones previstas para esta jornada, ¿cuándo parte la marcha desde Calamarca? Sí, muchas gracias, muy buenos días. Nos concentramos todo el Magisterio Nacional Urbano en la localidad de Calamarca. Partimos a las 14:00 rumbo a La Paz. Arribamos el día 1 de mayo al Cabildo de la Central Obrera Boliviana. Prácticamente no tenemos ninguna respuesta favorable de parte del gobierno. Se ha roto el diálogo con la ministra de Educación, el pliego de la COP no tiene respuesta y la crisis lo pagamos los trabajadores. Hay mayor pobreza, mayor miseria, estamos obligados a salir a las calles y plantear nuestras demandas, fundamentalmente fuentes de empleo para los desocupados, un salario que cubra la canasta familiar, un salario mínimo vital para todos los sectores laborales, una reactivación de la economía. Prácticamente el gobierno descarga la crisis sobre las espaldas de los más pobres y da muchas ventajas, favorecen todo a los empresarios, a la clase dominante, a los terratenientes. Por eso estamos articulando una gran lucha unitaria nacional hasta lograr respuesta a las demandas. Y un gobierno que no tiene capacidad, que no resuelve las demandas, es un gobierno que no está al servicio del país, un gobierno que debe irse. Por eso estamos en esta gran movilización. A partir del 1 de mayo se debe considerar la posibilidad de una huelga general indefinida y un bloqueo nacional de caminos hasta encontrar respuestas a nuestras demandas. Una de las principales demandas es el incremento salarial del 20% propuesto por la Central Obrera Boliviana. Incluso el magisterio va un poco más allá con referencia a montos de incrementos salariales. ¿Es sostenible, profesor, en esta coyuntura económica que atraviesa el país? El gobierno contrae créditos, contrae acuerdos, toma decisiones en favor de los empresarios, se libera la exportación, la importación, arancel cero para todos ellos, se libera el impuesto a las fortunas y toda la crisis sobre nosotros, se congela los salarios, hay el peligro de una masacre blanca en las empresas estatales, en nuestro sector, en el sector del magisterio, hay un reordenamiento, cierre de unidades educativas, de escuelas, de paralelos. Esos mismos ítems nos entregan como ítems de nueva creación. Es realmente una burla lo que hace el gobierno. El tema de la gasolina basura, la diésel, prácticamente no han resuelto el problema y los trabajadores sufrimos una nueva inflación. Los precios de la canasta familiar prácticamente están por los cielos, cada día suben los precios y nuestros salarios pierden su capacidad de compra. Por eso demandamos los trabajadores un salario mínimo vital que cubra la canasta familiar para fundamentalmente alimentación, vivienda, salud, educación, vestimenta y sobre todo el transporte, que se ha duplicado los pasajes o se ha triplicado por esto de la gasolina basura. Nosotros la población paga, cubre toda la crisis educativa, la crisis económica, la crisis social que sufre el país y los empresarios, los millonarios, las transnacionales se benefician de todo este gobierno, de un gobierno de la extrema derecha, un gobierno liberal que pretende privatizar absolutamente todo y disponer
de nuestros recursos naturales. Profesor, por eso las rechazamos autoridades, contundentemente esa medida. Las autoridades de gobierno han calificado de inviable un incremento salarial del 20%. A propósito, le decíamos de esta coyuntura económica. Incluso lanzaba una pregunta dirigida a la Central Obrera Boliviana y a sectores movilizados que están exigiendo esta subida con referente a cuál sería la fuente de financiamiento económico para este incremento. Una de las preguntas. Y la segunda, profesor, y por último, ¿ustedes participarán del ampliado de la COP esta jornada? Sí, estará presente el magisterio con esa demanda de generalizar la lucha, de mantener la total independencia de la Central Obrera Boliviana, un comando, una dirección única bajo un objetivo claro, categórico, firme, pero también con respecto a los recursos hemos indicado con absoluta claridad el oro que brilla en todo nuestro país está prácticamente en manos privadas, en manos de los empresarios, y ese oro, el metal tan preciado, debe ser nacionalizado, estatizado. Ahí están nuestros recursos, el litio también, que está en este momento tan importante para la tecnología, debe pasar a manos de los bolivianos, nacionalizar. En este momento las transnacionales se benefician de esos recursos, el gas, el petróleo, los minerales, la banca y nuestras tierras deben pasar a control del Estado con la participación y control de los trabajadores para que no quede como en otros gobiernos. Ahí están los recursos. Esos recursos deben pasar a manos de los trabajadores. Muy bien, le agradecemos por este contacto a Gerardo Bustamante, el ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz. Muchas gracias, muy buenos días. El sector formal en el país es minoritario, representado aproximadamente solo de un 15 a 20% de la fuerza laboral ocupada, mientras que la informalidad alcanza entre el 80 y 85%. Este sector formal del 20% está pidiendo este incremento salarial, propuesta presentada por la COP, que hoy se reúne en ampliado de emergencia. Amigos, una nueva pausa en la hora del país La Paz. Ya vuelve la hora del país. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos
y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Continuamos con La Hora del País. La Paz. Más noticias y el gastroenterológico será entregado el 4 de agosto, pero denuncian problemas con personal. Y en el caso de la nueva fecha está argumentada porque faltaría un becario. La nueva fecha para la entrega del nuevo hospital gastroenterológico de La Paz es el 4 de agosto después de varias suspensiones a raíz de problemas en su infraestructura, ha informado la diputada de Libre Cecilia Vargas, quien fiscaliza este proyecto. Sin embargo, denuncia falta de personal y reducción de becarios para trabajar en este nosocomio, cuando existe un decreto que asigna más de 200 becarios y que ahora solo existen 2 personas. La construcción del gastroenterológico significa una inversión de más de 700 millones de bolivianos, pero hasta la fecha no presta servicios por diferentes problemas. Bueno, en el tema del gastroenterológico hay que tomar en cuenta, primero, estructura, segundo, recursos humanos. En el tema de recursos humanos, quiero indicar que por decreto supremo estaban designadas 245 becas. Esto ya estaba presupuestado con casi 3 millones de bolivianos. Y resulta que el ministerio nos informa solamente de 2 becarios. Entonces, ¿qué pasó con los otros 243 becarios? Ese es un tema importante porque esto ya estaba financiado por el gobierno nacional. El otro tema, la nueva fecha que establecen para la entrega del gastro. La nueva fecha es el 4 de agosto. Y se tendría que entregar en esa fecha. Algo que llama la atención es que los documentos que están emitiendo y que están en el SICOES están firmados por la persona que está detenida. Entonces, esto no es posible. Si hay una persona que estaba en un proceso y que ha logrado ser detenida, ¿cómo va a firmar documentos como el documento que publicaron el 7 de abril, si la investigación empezó en febrero? Entonces, eso llama la atención y creo que es importante que el ministerio sea claro con el tema. Queremos saber el cronograma establecido con todos los detalles y qué se va a hacer con el derrumbe. En la Fiscalía de La Paz existe un proceso abierto contra los presuntos responsables. Apolinar Paco, Grupo Fides La Paz. Amigos, tiempo cumplido en La Hora del País La Paz. Permiso, buenos días.